Muchos a lo largo de nuestras vidas nos hemos preguntado acerca de este libro, llamado la Biblia. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un período muy dilatado y después reunidos para formar el Tanaj y la Septuaginta, Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. En sí, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre el 900 a.C. y el 100 después de Cristo. Los textos más antiguos se encuentran en el Libro de los Jueces, Canto de Débora, y en las denominadas fuentes, tradición eloísta, y tradición yavista, de la Torá, llamada Pentateuco por los cristianos, que son datadas en la época de los dos reinos, siglos 10 a 8 a.C. El libro completo más antiguo, el de Oseas, es también de la misma época. El pueblo judío identifica a la Biblia con el Tanaj, para el que carece de sentido y no es aceptada la denominación como Antiguo Testamento al no aceptar la validez del Nuevo Testamento. El canon católico de la Biblia que se conoce hoy fue creado por la Iglesia primitiva que, en las cartas de Ignacio de Antioquía a la Iglesia de Esmirna se menciona como católica, universal, bajo el pontificado del Papa Dámaso I, en el Sínodo de Roma del año 382, y esta versión es la que Jerónimo de Estridón tradujo al latín. Dicho canon consta de 73 libros, 46 constitutivos del llamado Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros llamados actualmente deuterocanónicos, Tobit, Judith, primer libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácida, y Barut, y 27 del Nuevo Testamento. Fue confirmado en el Concilio de Hipona en el año 393, y ratificado en el Concilio III de Cartago, en el año 397, y el Cuarto Concilio de Cartago, en el año 419. A raíz de la Reforma Protestante, el Concilio de Trento, 1546 después de Cristo, reafirmó el canon bíblico que ya había sido afirmado en concilios previos, por medio de una declaración dogmática en la cuarta sesión del Concilio de Trento, del 8 de abril de 1546. Las definiciones doctrinales del Concilio de Trento no fueron reconocidas ni asumidas por muchos protestantes, surgidos a partir del siglo XVI, ni por distintas denominaciones vinculadas al protestantismo surgidas a partir del siglo XIX. El canon de las Biblias cristianas ortodoxas es aún más amplio que el canon bíblico católico, e incluye el Salmo 151, la oración de Manasés, el tercer libro de Esdras y el tercer libro de los Macabeos. En adición a estos, el cuarto libro de Esdras y el cuarto libro de los Macabeos figuran, asimismo, como apéndices en muchas importantes versiones y ediciones de la Biblia cristiana ortodoxa. El Antiguo Testamento narra principalmente la historia de los hebreos y el Nuevo Testamento la vida, muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y la historia de los primeros cristianos. El Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega koiné. En él se cita con frecuencia al Antiguo Testamento de la versión de los 70, traducción al griego del Antiguo Testamento realizada en Alejandría, Egipto, en el siglo III a.C. Para los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios, de inspiración divina, aunque su redacción se realizó a través de hombres elegidos que usaron de sus facultades como verdaderos autores. Se trata de una obra eminentemente espiritual que los creyentes interpretan como la forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación de la humanidad, además de su carácter y atributos. Para los creyentes cristianos, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. En el siglo XVI los diferentes movimientos de la Reforma Protestante comenzaron a experimentar un alto desgaste en discusiones filosóficas y a separarse unos de otros. Para menguar este problema se definió el principio llamado sola escritura, que significa que solamente la Biblia puede ser considerada fuente de doctrina cristiana. Para la Iglesia Católica, además de la Biblia, también son fuente doctrinal la tradición, las enseñanzas de los padres de la Iglesia, discípulos de los apóstoles, y las decisiones emanadas de los concilios. Esta divergencia entre cristianos se intensificó después de 1870, cuando el Papa Pío IX promulgó la Constitución Pastora Eternus, del Concilio Vaticano I, que reafirma el primado papal y proclama la infalibilidad del Sumo Pontífice en asuntos de fe, moral y doctrina cristiana, dogma de la infalibilidad papal, cuando habla ex cátedra, 18 de julio de 1870, en cuanto único sucesor de Pedro y, consecuentemente, custodio y depositario de las llaves del reino de los cielos. Mientras que los cristianos protestantes rechazan esta aseveración y consideran como cabeza única de la Iglesia a Jesucristo.
Para ambas partes esta gran diferencia ya no es considerada tan solo en términos filosóficos o religiosos, sino como designios divinos plasmados y asentados en la Biblia misma. Para los judíos ortodoxos, por supuesto, el Nuevo Testamento no tiene validez. El judaísmo rabínico considera como fuente de doctrina el Talmud, mientras los caraítas defienden desde el siglo VIII el Tanaj como única fuente de fe. Bueno mis amigos, espero que les haya gustado el video. Si fue así espero que se suscriban a este canal para que así les traigamos más contenido.